Te invito a observarte desde este momento, a sentir. Una de las cosas más valiosas que podemos reconocer en nuestro cuerpo es poder saber cuál es el tipo de ritmo que habitamos, el tipo de ritmo que ocupa nuestro cuerpo. Y cuando me refiero al ritmo, me refiero a esos impulsos y a los movimientos naturales que tiene nuestro cuerpo. Porque mucho antes de hacer un ejercicio, un movimiento, una activación, un estiramiento, ya tu cuerpo tiene un movimiento constante que late en ti. Y solo que hoy lo que quiero es que pongamos así como esos oídos muy atentos a escuchar, a sintonizar, así como un radiecito que busca la estación correcta, a sintonizar con esos impulsos que muchas veces pasan desapercibidos en nuestro propio cuerpo. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio que te invita a reconectar con tu cuerpo de una forma simple y de una forma auténtica también, reconociendo lo que verdaderamente tu cuerpo está queriendo, está deseando mover, está deseando cambiar. Y uno de los momentos claves así de iluminación total es ese instante en el que podemos reconocer las cosas que estamos haciendo con nuestro cuerpo mientras nos movemos, mientras hacemos cualquier actividad y sobre todo mientras estamos en una posición de reposo o en una posición en la cual no estamos haciendo muchos movimientos. El poder identificar, el poder sentir todas las partes del cuerpo constantemente es esa anhelada idea que a veces se vuelve un poco abstracta de la conciencia corporal. Estar conscientes de lo que nuestro cuerpo hace en todo momento. Y por supuesto no es volvernos como unos vigilantes así y estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año allí encima del cuerpo de una forma tensa, sino es de poder reconocer, poder habitar tu cuerpo desde ese sentir, como te decía al principio. Es esta invitación de este episodio de hoy es para eso, para que tú puedas abrir los ojos, abrir también la escucha y poder saber lo que tu cuerpo te dice, así como el nombre de este podcast, Body Tells. Tu cuerpo te dice y te dice algo con tensiones, te comunica constantemente cuando tú sientes que algo está medio desarticulado, medio apretado en tu cuerpo. Pero muchas veces comenzamos a escuchar es cuando el cuerpo ya llega a un estado de precariedad, por decirlo de alguna manera, precariedad o de necesidad. ¿Por qué llamarlo de esta manera? Porque, bueno, cuando llegamos a esos momentos es porque el cuerpo ya muchas veces nos estuvo comunicando algo, pero esos impulsos, esas apariciones que salieron, que en un momento nos dieron señales, las pasamos desapercibidas porque, bueno, tenemos nuestro día a día, nuestro cuerpo se ha acostumbrado de una forma o ha encontrado compensar cosas para que podamos seguir siendo funcionales. Ahora en este momento, en este instante, quiero recordarte, quiero invitarte también a suscribirte al canal, a activar las notificaciones, igualmente darte la bienvenida si estás nuevo por este espacio y bueno, y a aquellas personas que siguen cada semana el podcast que sale cada domingo, agradecerte, por supuesto, por volver también a tu cuerpo, a esa escucha permanente y por formar parte de esta comunidad maravillosa del podcast que sigue creciendo y creciendo cada vez más y que por supuesto me motiva siempre a cada semana encontrar un nuevo tema, un nuevo episodio, un nuevo recordatorio, una nueva inspiración para que te reconectes con tu cuerpo de una forma
profunda, pero al mismo tiempo que sea un camino ligero en el cual tú no sientas que es como una tarea que tienes que hacer. Tengo que hacer ejercicio o tengo que reconectarme con mi cuerpo de alguna u otra forma, sino que tú entiendas que esta es tu casa, que tú usas a diario y que mientras esa casa que tú habitas esté mucho más organizada, mucho más disponible para ti, tú vas a poder rendir más con mayor energía, con más fuerza y sobre todo con mayor conexión, que es siempre lo que buscamos. Entonces aquí tienes este espacio de conexión cada semana donde tú puedes entonces formar parte. Además, quiero recordarte que hace un par de semanas creé un canal para también donde tú puedes apoyar este podcast para yo poder seguir también creando más contenido para más personas. Y la plataforma se llama Coffee. Te dejo aquí el nombre, te dejo toda la información y el link donde puedes acceder y ver de qué trata. Básicamente es una colaboración que das para el podcast y es así como un cafecito, invitarme a un cafecito virtual donde de esa forma entonces apoyas a mayor cantidad de creación de contenido. Muy bien. Continuamos entonces con esta idea y con el eje central que mueve cada episodio del podcast, que es esa capacidad de poder escucharnos con una mayor conexión y una mejor claridad. Y como te decía al principio, este ejemplo de poder sintonizar. Así como esa estación, estamos buscando cuál es la estación correcta para nuestro cuerpo. Pero muchas veces, como nuestro cuerpo está constantemente en un movimiento interno, en un cambio constante, porque estamos recibiendo impulsos, resonancias, constantemente estamos cambiando, hay emociones que nos mueven, hay situaciones, hay mudanzas, hay cambios de vida, cambios de trabajo. Constantemente nuestra vida está en una forma de movimiento constante que no podemos llevarla de una manera lineal y esto es claro para nosotros. Pero el poder conectar de una forma mucho más clara con el cuerpo, el poder sí encontrar un foco, así como una lamparita que puede alumbrar partes específicas de nuestro cuerpo y poder entonces darnos cuenta de que si hay una parte que se está tensando, no es únicamente, por ejemplo, si hablamos, y te doy un ejemplo de los hombros, que son tan claramente un área donde se concentra mucho estrés. Si yo pongo el foco en mis hombros y digo, bueno, estoy sintiendo, estoy observando mi cuerpo y estoy sintiendo que en esa área tengo tensión. El poder identificar, el poder sentir la tensión sin pasar a una corrección inmediata, le permite a tu cuerpo poder reconocer. Y lo que viene aquí con este reconocimiento de cómo está una parte particular de tu cuerpo o cómo está la totalidad de nuestro cuerpo, es que automáticamente pasa algo que cuando vemos algo en nuestro cuerpo, cuando sentimos que algo está en tensión o que algo está fuera de lugar, inmediatamente queremos intervenir. Inmediatamente queremos cambiar la postura, queremos modificar y le llegamos al cuerpo de una forma como muy radical, muy abrupta. Y esto pasa si entendemos algo muy interesante aquí, es que nuestro cuerpo llegó a una postura particular, desventajosa, por ejemplo, que nuestro cuerpo llegó a sentir esa tensión en los hombros de la que te hablaba, que nuestro cuerpo llegó a un punto en particular porque transitó un camino para poder llegar hasta ese punto de tensión. Simplemente lo que pasó aquí fue que
no escuchamos al cuerpo mientras él transitaba por ese camino desbarrancado hacia ese precipicio de tensiones, de apretar, de sostener sin control. Porque en este momento, mientras tú me escuchas, mientras tú estás trabajando, mientras estás cocinando, mientras estás en tu cama, ya tu cuerpo tiene una posición específica. Tú en este momento estás sentado o sentada de una manera, estás acostada en tu cama y ya tienes una forma en tu cuerpo. Y aquí lo que yo te invito en este momento es a observarte cómo estás, cómo está el cuerpo y a usar ese verbo en su totalidad, ese verbo estar. Porque el verbo estar, cuando lo relacionamos también con el cuerpo, es la forma de este momento, la forma en la cual tu cuerpo está siendo usado, habitado, sentido, pero en este instante. Y aquí es cuando empezamos a notar qué está haciendo mi cuerpo, porque una de las cosas que pasa con muchísima frecuencia es que estamos en una posición sentados, estamos allí en una silla y sin darnos cuenta estamos tensando partes del cuerpo. Tenemos una pierna cruzada y esa pierna cruzada está haciendo un tipo de presión o de peso sobre mi otra pierna. Quizás sin darme cuenta, de manera inconsciente, mi pie está medio dobladito, el tobillo se tuerce un poquito para que esa pierna pueda tener mayor estabilidad, por ejemplo, cuando está cruzada. En otro instante vemos mucha gente, hombres, que usan la cartera en el bolsillo trasero y eso crea un cambio en la manera en que esa persona está sentada, en que ese cuerpo está teniendo el contacto con esa superficie. Hay otro momento en el que nuestro cuerpo, estando acostado, si tú estás acostada en tu cama, hay una forma particular en la que tu cabeza está teniendo contacto con la almohada. Hay una elevación específica de tu cuello. Hay un contacto o una falta de contacto con varias partes de tu cuerpo sobre esa superficie. Y el poder tener esos instantes de observación sin intervenir le permite ese ganar espacio a tu cuerpo, porque como te decía al principio del podcast, ya nuestro cuerpo tiene un movimiento constante. Ya tú tienes una cantidad de fluidos que se están moviendo internamente. Tus órganos están latiendo. Hay movimientos, hay impulsos, hay nervios, hay conexiones que están ocurriendo internamente. Y que con todo el ambiente exterior, tu cuerpo entonces se va recalibrando o va readaptándose a esas diferentes realidades a las cuales tú pones a tu propio cuerpo a que él pase por esas diferentes estaciones, por esas diferentes modalidades. Y cuando empezamos a observar el cuerpo, a escucharlo, sin modificarlo, sino a ese primer diagnóstico, por decirlo de alguna manera, ya el cuerpo entonces tiene una posibilidad respetuosa, pero al mismo tiempo coherente para poder llegar a entender, a conectar de una manera sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de cosas forzadas, el poder identificar partecitas del cuerpo que requieran de mayor observación y de mayor escucha. Tal cual como cuando hemos escuchado esto de poder visualizar, el poder de la visualización y de la manifestación. Cuando hay cosas que, por ejemplo, deseamos con todo nuestro ser, que nuestro cerebro, cuando se pone enfocado, cuando visualizamos ya nuestro cuerpo, nuestra vida, logrando eso que queremos lograr,
Entonces comienzan a manifestarse cosas, comienzan a nuestra mente también a buscar esos deseos, esos proyectos que queremos lograr. Nos ponemos para eso. Entonces, en este sentido, con este ejemplo acerca de la visualización, de la manifestación, eso también lo podemos volcar hacia nuestro cuerpo, hacia el interior de nuestro cuerpo, hacia esa activa visualización, hacia ese activo sentir de lo que están haciendo, esos impulsos, esos latidos internos, esas formas particulares que vienen desde lo interno y cómo podemos entonces constantemente estar visualizando esas partes y visualizándolas sin esa intervención abrupta de la cual te mencioné al principio y que tú puedas llegar hacia esas zonas donde mucho tiempo ha pasado que tú no has notado, que tú no has visto, que se convierten en puntos ciegos en tu propio cuerpo. Y esto del punto ciego en el cuerpo lo veo constantemente cuando estoy en sesiones de movimiento. Pasa que para mí una sesión de movimiento se transforma en una colaboración 50 y 50, donde yo estoy ahí, mi cuerpo está ahí para guiarte a ti a ver tu cuerpo, a encontrar y a poner así el foco para que tú te des cuenta de esos detalles que están ocurriendo en tu cuerpo y que están pasando desapercibidos. Y mientras hacía este tema de hoy, mientras me imaginaba de qué les podía hablar, recordé esta sesión que tuve con una participante en uno de los talleres y estábamos haciendo un movimiento y yo le pedí al grupo poder flexionar las rodillas, flexionarlas de una forma leve, solamente el sentir ese rebote ligero hacia las rodillas. Y al momento en que ella movía sus rodillas, flexionaba un poco las rodillas, se iban hacia adentro y al mismo tiempo lo que pasaba era una reacción en cadena. Sus rodillas se unían, pero también el puente se caía, entonces su pie se veía debilitado, sus tobillos se iban un poquito hacia adentro y cuando yo la observé de perfil, entonces su espalda baja estaba también bastante arqueada. Y todo esto a través de la observación. Y yo simplemente le pregunté, flexiona tus rodillas, ¿sientes cómo tus rodillas se meten? Y ella me decía, no lograba identificarlo en el momento. Y haciéndolo en la repetición, dándose cuenta, mirándose, allí fue que se dio cuenta de lo que estaba pasando en su cuerpo. Hicimos una serie de ejercicios para ella poder habilitar aún más esa conexión con las rodillas. Pero lo que vengo aquí con esta anécdota es poderte ilustrar esa desconexión que diariamente ocurre sin que nos demos cuenta de nuestro propio cuerpo. Hay impulsos, hay movimientos, pero también hay readaptaciones que está haciendo el cuerpo constantemente para que entonces tú puedas seguir caminando, puedas seguir moviéndote y al mismo tiempo el cuerpo se ajusta. Y en ese reajuste, si tú no estás observándolo de manera activa, ocurren este tipo de situaciones donde hay esos puntos ciegos en tu cuerpo, donde llega este momento donde tú te das cuenta que no te estás dando cuenta que las rodillas se te están metiendo, que el metatarso está de una forma, que tu pie está caído, que el puente del pie es prácticamente inexistente y se vuelve ese pie plano y el tobillo se va debilitando. Y aquí viene ahora esto súper clave para ti.
Así tal cual como en tu cuerpo están tus músculos y esos músculos tienen cadenas de conexión, cadenas musculares que conectan con diferentes partes de tu cuerpo. Hay tejidos, están tus tendones, tienes tus articulaciones, tus huesos. Como todo esto está conectado y articulado. Aquí también viene esta idea que puedes conectar con esa activa forma de reactivarte para que observes a tu cuerpo, y es que te des cuenta de algo muy importante. Cuando no notamos algo en nuestro cuerpo, no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, no podemos sentirlo. Y cuando no podemos sentirlo, entonces no podemos conectar con ese algo. Por eso es que se dan estos cambios sin que tú te des cuenta. Por eso hay partes del cuerpo que comienzan entonces a crear estas compensaciones, estas formas que se transforman en desgaste, en desbalance para tu cuerpo y llegan a aparecer así como en un escenario para ti cuando ya sientes dolor obvio, cuando ya estás en esa descompensación que ya tú puedes identificar claramente. Y entonces pasa aquí que es que comenzamos a normalizar el dolor, comenzamos a normalizar eso desventajoso que está teniendo nuestro cuerpo. Y entonces nos adaptamos a eso que está desarreglado. Y aquí el primer paso, si volvemos a esta participante del taller, no es decirle a una persona, arregla tu rodilla aquí. El primer paso es poderle hacer saber, hacerte saber que estás desconectada, desconectado de tu cuerpo desde el sentir y desde la observación. Entonces, el primer enfoque es que en vez de arreglar, vayas a prender esa lucecita, se prenda el foco hacia esa parte del cuerpo. Y cuando comenzamos a darle luz a partes específicas del cuerpo, allí comenzamos a ganar espacio, porque allí va ocurriendo esta conciencia, esta conexión con esa parte particular. Una anécdota que te cuento de mí. Cuando yo era pequeña, mi hermano y yo fuimos a una sesión de fisioterapia, de traumatología, como una revisión general del cuerpo que mi mamá nos llevó. Y allí el doctor identificó que mis rodillas no estaban alineadas y que eso me estaba creando que el pie se me estuviese poniendo cada vez plano, cada vez más plano. Y que él predijo que con el tiempo, si no hacía ejercicios para fortalecer mi puente, eso se iba a intensificar. Lo que ocurrió es que tú recibes esta información siendo niño y te mandan unos ejercicios y el día a día te gana, y si tú no estás enfocada en tu cuerpo y más a una edad temprana, si no te colocan como en rutinas de atención permanente de tu cuerpo, hay una desconexión. Y es una desconexión también normal que ocurre mientras eres niño. No piensas de la misma manera a cuando ya eres un adulto con un cuerpo con una forma particular. Entonces lo que pasó aquí fue que yo fui creciendo y sí fui notando esa debilidad en mi pie, en la posición de mis tobillos. Y claro, con el ganar del tiempo, con el entendimiento del cuerpo, allí fui prestando más y más atención. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo constantemente estoy en observación y en el sentir de esa parte de mis pies, de cómo está la posición de mis pies y cómo estoy sosteniendo también desde mis rodillas esa conexión y esa apertura que se dirige hasta la punta de mis pies. Y aquí te cuento algo. Si yo no estoy en permanencia observatoria, en permanencia de sentir esas partes de mi cuerpo, yo sin darme cuenta, mi pie puede tender a irse un poquito hacia adentro. Y aquí viene
este hacerte saber a ti que todos tenemos algo en nuestro cuerpo que nos pide mayor atención, mayor entrenamiento de ese sentir y de esa observación constante. Y entonces, claro, yo encuentro esa posibilidad de modificar esa parte de mis pies, modificar esa parte de las rodillas. Y por supuesto aquí es una invitación con esta anécdota en que tú te des cuenta, primero que todos pasamos por esos momentos en los que el cuerpo está teniendo posiciones desventajosas y que tú simplemente con tranquilidad, con paciencia y con constancia puedas también darte cuenta de dónde pongo la luz en mi cuerpo, cuál es la partecita que está queriendo ser más iluminada, más escuchada y al mismo tiempo más atendida desde una perspectiva, desde un sentir y luego entra toda la modificación, por supuesto, corporal, activa del cuerpo, pero pasando por ese primer filtro, ese primer estadio donde yo puedo identificar lo que está ocurriendo en mi cuerpo, podemos eliminar entonces esos puntos ciegos que ya te mencioné. Y otra anécdota que quiero mencionarte con este tema de los pies, que es tan particular y porque los pies tú los tienes allí metidos en zapatos que te están modificando constantemente el cuerpo. Y tengo un participante también de los talleres que él tiene sus dedos cuando están en posición, por ejemplo, que él está acostado en la colchoneta, sus dedos de los pies tienden a estar amontonados, principalmente después del dedo pulgar, esos tres dedos que le siguen están bastante unidos. Y al observarlo en las diferentes posiciones, estando, por ejemplo, de pie, el peso del cuerpo hace que sus dedos se abran y tengan mayor amplitud y no existe ese amontonamiento. Pero cuando él está acostado, entonces sus dedos están así amontonados. Y él me comentó que su abuela también o tenía esa forma, su mamá también tiene esa forma amontonadita de los dedos, pero él me mencionaba cuando yo estaba pequeño, antes de mi adolescencia, yo no tenía eso. Estando en la posición acostado o sentado, mis dedos estaban de los pies completamente normales con su espacio regular. Y aquí viene una cosa muy interesante que te invito también a que tú observes en tu cuerpo. Por supuesto, tenemos algo que puede estar asociado con un factor genético, que pueden estar viniendo esos pies, que pueden estar por repetición genética, por repetición en la manera en que esa persona o que esas generaciones han estado caminando, han estado usando el calzado, pueden estar interviniendo varias cosas aquí. Pero volviendo al punto también de mi experiencia cuando era niña, es poder tomar un punto aquí clave, que nuestro cuerpo está tan disponible, tan flexible, tan modificable cuando somos pequeños y que en la medida en que vamos creciendo, entonces pueden presentar esas situaciones de dedos amontonados, de una mayor profundización, de que ese pie, de que ese puente se vaya hacia adentro, de que las rodillas se vayan más hacia adentro. Y es en ese transitar, en esa medida en que vamos creciendo, también poderle dar a esas generaciones más pequeñas que estén a nuestro alrededor la posibilidad de información, la posibilidad de darle ejercicios también de manera muy práctica que los niños, los adolescentes puedan ver prácticamente como un juego, como una activación con su cuerpo y que lo puedan hacer de una forma divertida, tranquila, en casa y que al mismo tiempo los pueda relacionar con el cuerpo. Pero como te decía también, cuando somos adolescentes, cuando estamos en nuestra edad de niños, no estamos identificando estos futuros problemas.
es también un poquito el rol de los adultos allí en la intervención temprana con este tipo de situaciones y de modificaciones que va teniendo el cuerpo. Y en la medida en que vamos creciendo, podemos pasar muchísimos años y prácticamente toda nuestra vida completamente desconectados del cuerpo. Esto también se puede presentar y podemos ver todas estas modificaciones que va teniendo el cuerpo. Podemos ver muchas veces a gente mayor en la calle con las espaldas completamente encorvadas porque no tuvieron una construcción hacia esa digamos, hacia ese avance de la edad. No tuvieron la construcción desde la observación, sino que un uso permanente, constante del cuerpo. Y en ese camino, como te mencioné anteriormente, el cuerpo va encontrando atajos, va encontrando modificaciones que le sirven en el momento y que son así como que se van formando unos callos internos, unas costumbres y el cuerpo se va quedando en espacios limitados, en espacios dentro de tu mismo ser con acortamientos, con tendones cortitos, con hasta formas que son normales, funcionales para un cuerpo humano, pero que para muchas personas no son posibles de hacer. Y esto lo he visto también cuando le he pedido a personas que se agachen, que vayan y se agachen. Y no pueden hacerlo más allá de un problema de rodilla particular que puedan tener, de una lesión de rodilla. Está el tema de un acortamiento de la musculatura, un acortamiento de los tendones que hacen que entonces una persona no pueda agacharse. Hacen que también una persona no pueda sentarse con las piernas así en posición de loto, con las piernas cruzadas, porque entonces el cuerpo va dejando de ser escuchado, la luz se apaga en esos espacios y silenciosamente se van acortando, se van tensando, se van modificando cosas en tu cuerpo y esos movimientos que son constantes en ti, que se dan de manera natural, esos impulsos internos, comienzan también a reducir el volumen y estamos allí en un mute, estamos allí en un silencio y en una desconexión completa con el cuerpo. Y ahora sí, vamos al momento movimiento. Y como estamos hoy en una sesión de observación, en un episodio que te está invitando a prestarle mayor atención y escucha a varias partes del cuerpo, quiero que pongas tu atención sin presión, sin modificación extrema, sin querer cambiar todo en este momento. Simplemente préstale atención a tres partes de tu cuerpo. Y esa atención lo puedes hacer con los ojos cerrados, lo puedes hacer solamente siguiendo mi voz y lo puedes hacer también de una forma activa, sabiendo que si tú me estás escuchando y estás cocinando o estás en tu cama, estás trabajando, estás haciendo diferentes cosas, recuerda que este momento movimiento es simplemente así como un subirle el volumen a ese momento de conexión con tu cuerpo. Y recuerda que tú puedes volver al episodio, puedes volver a reescuchar el episodio, porque al mismo tiempo cuando volvemos a escuchar las cosas, nuestra mente y nuestro cuerpo también ya se han modificado, ya han encontrado una nueva forma de conexión y empezamos a entender y a comprender con mayor profundidad eso que escuchamos ya hace un tiempo. Así que ya sabes que siempre el episodio, siempre este momento de movimiento lo puedes repetir cuando tú quieras, en el momento que tú desees. Entonces quiero que prestes atención a tres partes específicas de tu cuerpo. Presta atención a cómo en este instante, sin modificar nada, está tu mandíbula. ¿Cómo la sientes? ¿Cómo está esa zona de tu cuerpo? Y no quiero que la muevas, no quiero que pase nada en este instante, sino que exista ese momento de notar cómo estás.
Luego, después de tomarte tu tiempo allí, quiero que vayas hacia abajo con tu observación y sientas cómo están tus pies. Siente cómo está ese contacto con el suelo, si estás de pie o estás en una silla. Siente cómo está el peso del cuerpo. ¿Dónde está el peso del cuerpo? ¿Cómo sientes los talones? ¿Cómo sientes el metatarso? ¿Cómo está ese puente de tu pie? ¿Cómo sientes los dedos? Y sobre todo, en ese sentir, por supuesto, viene incluida la observación. Y la observación puede ser a través de tus ojos o a través de ese sentir del cual te estoy llevando, te estoy guiando. Y el poder observarte con tus ojos y el poder observarte sintiendo comienza a tener un efecto de espacio en tu cuerpo. Y en esa observación, mientras estás sintiendo tu peso, estás sintiendo tus pies, observa cómo están tus dedos, cómo está el área del juanete donde se forma esa protuberancia. Siente, y si tu cuerpo en este momento, si esa zona del cuerpo te impulsa, te pide un poquito de movimiento, muévelo, pero sin esperar modificar nada. Y luego de los pies, vamos a pasar hacia algo que hacemos de manera automática, diaria, consciente o inconscientemente, que es tu respiración. Y en este momento siente dónde sucede tu respiración. En tu pecho, se está dando en la parte de tus costillas o la estás sintiendo más en el área del vientre. Cuando comenzamos a prestarle atención a la respiración, a observarla y a sentirla, pueden suceder dos cosas aquí. Una, que queramos buscar una respiración como, como mucho más consciente, entre comillas, o más profunda, más activa. Pero lo que en este instante te pido es que en ese proceso fisiológico, biológico, natural de tu cuerpo, simplemente ubiques desde dónde está esa respiración eh, relacionándose con tu cuerpo. Vientre, costillas o pecho. Y tómate allí unos cuantos segundos. Y si tu cuerpo te pide un suspiro, te pide una respiración profunda por tu nariz y una exhalación profunda por tu boca o por tu propia nariz, hazlo de manera natural y de manera espontánea. Y observa, siente si tu cuerpo ha cambiado algo, si has obtenido espacio, si has ganado espacio. Si no notas nada, si no notas ningún cambio, está bien también, porque es un proceso que muchas veces, como es un proceso, es un camino que se recorre, es un camino para empezar a observarnos, a sentirnos, a notar y que los cambios no llegan abruptamente, llegan construyéndose y llegan sobre todo en ese recorrer de darse cuenta de cómo están las partes del cuerpo. Y ahora si tu cuerpo te pide un bostezo o otro suspiro, otro movimiento suave o simplemente un microajuste que quieras mover un poquito tus hombros, mover los dedos de tus pies, responder a cualquier impulso y sobre todo a observar y a sentir que ya el cuerpo ganó espacio, aunque realmente si en este momento no lo estás sintiendo de manera consciente, ya te puedo asegurar que si seguiste
este camino de observación y de notar las partes de tu cuerpo, ya el movimiento que le das a tu cuerpo, ese suspiro, ese bostezo, ese estiramiento que haces con tus brazos, ya tiene un camino mucho más ligero que recorrer y mucho más asertivo para llegar a las zonas que tu cuerpo está dejando de atender y que ahora le puedes dar un mayor protagonismo, una mayor fuerza y sobre todo una mayor autenticidad de poder entender que la clave también está en que cuando empezamos a notar, ocurre que tu cuerpo va a comenzar a tener esa conciencia del sentir, esa conciencia de que la próxima vez que tú estés haciendo un movimiento corporal, la próxima vez que tú estés frente a tu computadora, frente a tu espacio donde tú te mueves a diario, tú al poder sentir cada parte del cuerpo, vas a poder habitar tu propio cuerpo, pero habitar ese espacio y todas esas actividades que tú haces de una forma completamente distinta, con un rendimiento completamente distinto y con una aproximación sobre todo a saber cómo están esas emociones, cómo está el sistema nervioso, cómo está todo articulándose, porque como te decía al principio, esa es una cadenita que se va formando, que se va articulando y que cuando tu cuerpo tiene esa conciencia de cómo están sus partes, también esa conciencia se transfiere hacia hacia esos diferentes niveles de nuestro propio ser, hacia nuestro nivel mental, psicológico, emocional, de relaciones sociales y de relación, por supuesto, con nuestro propio cuerpo. Y bueno, recuerda que cuando empiezas a mirar, cuando empiezas a observarte con atención, algo se va a ir suavizando en tu cuerpo. Algo va a comenzar a florecer y a aparecer de una forma completamente distinta. Recuerda que si tú piensas que este episodio le puede servir a alguien más, te invito a compartirlo. También agradecerte por llegar hasta aquí y acompañarme a este constante descubrimiento de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos y sobre todo de esa idea de cómo podemos escuchar, notar, sentir a nuestro cuerpo para que de esa forma sea un paso mucho más claro y ligero hacia el movimiento corporal. Gracias por estar, por sentir, por moverte conmigo y recuerda que nos vemos la próxima semana. Te mando un gran abrazo, un beso. ¡Mua! Nos vemos. Chao.